Este método consiste en factorizar o de exponer la matriz de coeficientes A en dos submatrices L y U. La L del inglés, ¿no es cierto? Low es inferior, matriz triangular inferior, y U, matriz triangular superior. Este procedimiento siempre se puede realizar si A tiene inversa. ¿Sí? Si A no tiene inversa, entonces no se puede descomponer la matriz de coeficientes. Entonces, para poder hacer este procedimiento, se va a definir una matriz triangular inferior unitaria, L del paso K, ¿no? El superíndice K nos va a indicar entonces en qué columna estamos iniciando la eliminación de los coeficientes de la matriz A, ¿no? En el proceso de descomposición. Para ello, entonces decíamos, se define esta matriz. Fíjense que esta matriz es casi idéntica a la matriz identidad, ¿no es cierto? Tiene unos en la diagonal, ¿no es cierto? Todos los elementos de la diagonal son unos. Por arriba de la diagonal, todos los coeficientes son 0. Y por debajo de la diagonal, excepto la columna késima, también todos los coeficientes son 0. Y en la columna késima tenemos los negativos de estos coeficientes multiplicativos, ¿no? Así lo vamos a conocer estos coeficientes, que son exactamente los mismos que hemos utilizado en Gauss, ¿no es cierto? Para multiplicar una fila, la fila del pivote, y ir eliminando el coeficiente en la columna K. Entonces, estos coeficientes multiplicativos, fíjense, van a ser, ¿no? El L sub IK va a ser el A sub IK, que va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la matriz A, dividido entre el coeficiente de la diagonal, de la doble K, ¿no es cierto? Del paso K. Ok, entonces con esta matriz nosotros vamos a iniciar el procedimiento. Esta matriz es una matriz especial, ¿sí? Si nosotros le calculamos la inversa de esta matriz, va a ser la misma, excepto que desaparece o se cambian, ¿no? Por el signo opuesto. Entonces, donde había más, se va a convertir, donde había, perdón, el signo menos, se va a convertir en signo positivo. ¿Sí? Ok, entonces, esta matriz se denomina la matriz triangular inferior unitaria, porque están unos en la diagonal, ¿no? Del paso K. Muy bien, el procedimiento entonces se inicia para K igual a 1 hasta K igual a N menos 1. Es decir, vamos a eliminar los coeficientes por debajo de la diagonal desde la columna 1 hasta la penúltima columna, ¿cierto? La N menos 1. Entonces, para ello vamos a hacer el producto, ¿no? De L sub K por A sub K. Al hacer este producto, vamos a ir eliminando los coeficientes en la columna K. Y el resultado va a ser la matriz A del paso K más 1. ¿Sí? Ok, entonces, como K varía desde 1 hasta N menos 1, ¿no? Entonces quiere decir que cuando, digamos, tengamos el K igual a 1, ¿no? Va a ser L1 por A1. A1 lo definimos que sea la matriz inicial, la matriz de coeficientes A inicial. ¿Sí? Y cuando K sea igual a N menos 1, es decir, en el último paso, ¿no? Si nosotros reemplazamos acá K por N menos 1, nos va a quedar justamente que A sub N va a ser A sub K más 1,
El A sub K, cuando K vale n-1, va a ser igual a sub n, que es ya directamente la matriz triangular superior U, ¿no? Entonces, en el último paso, ya debemos haber completado el proceso de convertir la matriz A en una matriz triangular superior. Entonces, aquí ya tenemos la mitad del problema resuelto, ¿no es cierto? Porque lo que estamos haciendo es descomponer A en dos submatrices, en una que sea L, triangular inferior, y otra U, que es triangular superior. Entonces, aquí ya obtuvimos la matriz triangular superior. Y L simplemente va a ser una matriz, ¿no?, que tiene también unos en la diagonal, ceros por arriba, y por debajo vamos a colocar todos los coeficientes multiplicativos, ¿no?, estos coeficientes de acá, los L sub y K, en sus posiciones correspondientes, ¿no es cierto? Estos coeficientes son los que hemos utilizado entonces para eliminar los coeficientes en cada una de las columnas y en las filas correspondientes. Entonces simplemente los colocamos cada uno de esos coeficientes multiplicativos en su posición que le corresponde dentro de esta matriz, que como les decía, esta matriz va a tener unos en la diagonal y ceros por arriba, ¿no? Por debajo, los coeficientes multiplicativos. Ok, y ahí entonces tenemos la matriz, la descomposición de la matriz A en dos submatrices. Entonces, vamos a ver, ¿no?, un ejemplo para que vean que es relativamente fácil este procedimiento y que en realidad va a ser el mismo procedimiento que hemos visto para el método de Gauss. Ok, entonces nuestra matriz A, ¿no?, queremos descomponerla en dos submatrices, una que sea triangular inferior y otra triangular superior, de manera que el producto de L por U nos dé el valor de A, ¿no? Entonces comenzamos con el paso inicial, que es para K igual a 1, ¿ya? Tendríamos entonces el producto de L1 por A sub U, ¿no? Entonces para K igual a 1, vamos a obtener la matriz A del paso 2. Ok. Básicamente lo que tenemos acá que calcular o determinar es la matriz L1, ¿no? Entonces acá lo vamos a poner a un ladito acá. L del paso 1, ¿sí? Va a ser entonces, ¿quién? Va a ser una matriz que tiene la misma dimensión que A, obviamente, y que tiene unos, ¿no?, en la diagonal y ceros por arriba de la diagonal. Por debajo de la diagonal van a ser ceros, excepto en la columna K, es decir, en este caso 1, donde ahí vamos a tener los negativos de los coeficientes multiplicativos, ¿sí? Y en las otras posiciones van a ser 0. En este caso el A32 entonces va a ser 0, ¿no? Ok, entonces tenemos que calcular cuánto vale L21 y el L31, que lo tenemos aquí calculado, ¿no? El L21 habíamos dicho que va a ser el coeficiente que vamos a eliminar es el coeficiente que vamos a eliminar en la columna 1, fila 2, ¿no es cierto?, dividido entre el pivote. Entonces va a ser 1/2, ¿cierto? 1/2. Lo mismo, L31 va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la columna 1, fila 3, dividido entre el pivote. Entonces también va a ser L31 igual a 1/2, ¿sí? Ok. Entonces esos coeficientes los colocamos en sus posiciones correspondientes, ¿no? El L12 va a venir acá, ¿no? Y el L31 va a venir en su posición correspondiente.
vamos a quedar con una matriz que tiene los negativos de un medio en la posición de L21 y de L31. Ok, entonces hacemos el producto ahora, ¿no? El producto matricial de la matriz L del paso 1, ¿no es cierto? L del paso 1 por A del paso 1. Entonces, ¿cómo se hace el producto matricial? Capaz que algunos ya se olvidaron, ¿no es cierto? Para obtener, por ejemplo, el coeficiente 1, 1 de ese producto, hacemos entonces la fila 1 por la columna 1, ¿no es cierto? Fila por columna. Entonces va a ser 1 por 2 más 0 por 1 y 0 por 1, nos queda entonces 2, ¿no es cierto? Como si ustedes se fijan, para evitar hacer cálculos a veces innecesarios, esta fila de acá, si ustedes se dan cuenta, pertenece a la matriz identidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica, ¿no es cierto?, de la matriz identidad? La matriz identidad es un neutro multiplicativo, ¿no es cierto? Es como multiplicar 1 por cualquier número. Siempre nos va a dar el número por el cual estamos multiplicando al 1, ¿no? Entonces, es por eso que si ustedes se fijan acá, todos estos coeficientes que están en la primera fila del producto es exactamente la misma fila de A, ¿no? Porque entonces esta fila 1, ¿no es cierto?, de la matriz L es un neutro multiplicativo. Entonces no los modifica a todos estos valores de la primera fila de A, ¿sí? Aunque, como les digo, el producto se los puede ejecutar y les va a dar lo mismo, ¿no? Ok, luego tenemos que multiplicar la fila 2 por cada una de las columnas, ¿no?, de A del paso 1. Por ejemplo, la fila 2, columna 1, nos va a dar ya 0, ¿no? Si ustedes se fijan, va a ser menos un medio por 2, nos va a dar menos 1, más 1 por 1, 0, ¿no? Más 0 por 1, 0. Entonces queda 0. Lo mismo hacemos con las otras columnas, ¿no es cierto? Fila 2, columna 2. ¿No? Hacemos entonces menos un medio por 1, queda menos un medio. Más 0 y más 0, queda entonces menos medio. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos haciendo ahora por la columna 3, ¿sí? Va a ser entonces menos un medio por 1, menos un medio, más 1 por 1, 1. Entonces va a ser menos medio más 1, queda medio positivo, y más 0 por 1, 0. Entonces queda un medio positivo. Perdón. Entonces tenemos ya la segunda fila de A sub 2. Ahora nos pasamos a la tercera fila de este producto, ¿no? Y hacemos lo mismo, ¿no? La fila 3 por la columna 1 nos va a dar 0, ¿no es cierto? Lo mismo, la fila 3 por la columna 2 nos da acá un medio, y fila 3, columna 3, un medio. Es decir que al final de este producto matricial obtenemos entonces esta matriz que va a ser la matriz A del paso 2, ¿no es cierto? Esta es la matriz A del paso 2. Ok. Entonces, en este primer paso, hemos eliminado los coeficientes de la columna 1 de la matriz A, ¿no? Ese ha sido entonces el objetivo de este primer paso. Entonces, como K varía desde 1 hasta n-1, y en n, en este caso, ¿no es cierto?, vale 3, ¿no es cierto?
que es la dimensión de la matriz. Es una matriz 3 por 3, entonces n vale 3. Entonces, el siguiente paso va a ser el último en realidad, ¿no es cierto? Porque el procedimiento va desde 1 hasta n menos 1, ¿no? Y n menos 1 va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, acá tenemos el siguiente paso para k igual a 2. Ok, para k igual a 2, tenemos que calcular la matriz L del paso 2, ¿no es cierto? ¿Que va a ser quién? Va a ser una matriz de la misma dimensión que A, que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba y ceros por debajo, excepto ¿en qué columna? En la columna 2, ¿no es cierto? Que es la columna K, donde tendremos, en este caso, el coeficiente, ¿no?, multiplicativo L32. ¿Sí? L32 entonces va a ser ¿quién? L32 va a ser A32 del paso 2, ¿no es cierto?, dividido entre A22 del paso 2. Entonces, ¿quién es A32 del paso 2? Nos vamos aquí arribita, vamos a borrar un poco esto, ¿no? Esta de acá es la matriz del paso 2, ¿no? A del paso 2. Entonces, el A32 va a ser el coeficiente un medio, ¿no es cierto? Ese va a ser A32, dividido entre el A22 del paso 2, que es menos un medio, ¿no? Entonces va a ser un medio dividido entre menos un medio, menos 1. Y ese valor premultiplicado, ¿cierto?, por menos, porque en la matriz es el menos L32, ¿no es cierto? Entonces, menos con menos lo colocamos acá, ¿no? Y va a quedar 1, positivo. ¿Sí? Entonces, L del paso 2 va a ser igual a esta matriz, ¿no es cierto? 1, 0, 0 en la primera columna, la segunda columna 0, 1, 1 y en la tercera columna 0, 0, 1, que es esta de acá. Ok, entonces, ahora hacemos operaciones. Nos vamos a limpiar un poco. Hacemos operaciones de la misma forma que hicimos el paso anterior. Entonces, multiplicamos estas dos matrices, ¿no? Fíjense que ahora tenemos dos filas en la matriz L del paso 2, dos filas que pertenecen a la matriz identidad, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que esas dos filas no van a modificar estas dos filas de A. Entonces acá vamos a tener estas dos filas, son idénticas, ¿no? Simplemente, como son neutros multiplicativos esas dos filas, no las modifiquen. Solamente se van a modificar los coeficientes de la fila 3. Entonces hacemos el producto ahora de la fila 3, ¿no?, por columna 1. ¿Sí? Entonces, al multiplicar la fila 3 por columna 1 nos va a dar, ¿no es cierto?, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0. Da 0. ¿Sí? Pasamos a la siguiente columna. Va a ser ahora la columna 2, ¿no? Fila 3, columna 2. Entonces tenemos 0, menos medio, más medio, 0. ¿Sí? Listo, ya eliminamos el coeficiente en la columna 2, porque estamos en el paso 2, ¿no? Acuérdense que K nos indica en qué columna estamos eliminando los coeficientes por debajo de la diagonal de A. Entonces, K igual a 2 significa que hemos eliminado el coeficiente en la columna 2. Y finalmente hacemos el producto de la fila 3, columna 3, ¿no? Entonces va a ser 0, un medio más un medio, 1. ¿Sí? Y esos son entonces los tres nuevos coeficientes de la fila 3 de la matriz, de la X ya matriz A del paso 2, ¿no? Entonces aquí la matriz A del paso 3
va a ser ahora ya la matriz U, que es una matriz triangular superior, ¿no es cierto? Ya esta matriz de aquí ya es todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal, ¿no es cierto? Ya son ceros. Sí, mejor, ¿no? Esta de aquí es nuestra diagonal principal y todos los coeficientes que están por debajo son ceros. Entonces esa es nuestra matriz triangular superior U. Y la matriz triangular inferior L va a ser ahora ¿quién? Va a ser una matriz que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba y por debajo de la diagonal colocamos ¿quiénes? Los coeficientes multiplicativos. Fíjense que acá está el L21, ¿no? Ocupa su posición. El L31 ocupa su posición, ¿no? La columna 1. Luego en el paso 2 tenemos el L32 y ocupa su posición acá, ¿no? En la matriz. Listo, ya tenemos entonces la matriz U y la matriz L. Si nosotros queremos verificar si hemos hecho bien este proceso de factorización, podemos hacer el producto, ¿no es cierto?, de L por U. Y obviamente nos tiene que dar A, ¿no? Entonces, si hacemos el producto de L por U, ¿no? L por U nos tiene que verificar A. ¿Sí? Ok, entonces básicamente en eso consiste la matriz, perdón, el método de factorización LU. Ahora, ¿para qué nos serviría este proceso de descomponer una matriz A en dos submatrices? Es muy beneficioso para muchos problemas en ingeniería, ¿cierto? Poder descomponer una matriz en dos. En primer lugar, porque nos permite resolver un sistema de ecuaciones en dos etapas, ¿no? La primera, que sería la factorización LU, que corresponde con el proceso de eliminación de Gauss. Pero por este método nosotros no tocamos prácticamente el vector B, ¿no es cierto? Solamente vamos a introducir ya el vector B en la siguiente etapa, que es lo que vamos a ver a continuación, ya, ¿no? Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones por el método de factorización L. Ok, algo importante, como hemos dicho al comienzo, que en realidad el método de factorización LU es lo mismo que el método de eliminación de Gauss, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces lo podemos también incorporar el método de factorización LU en nuestra tabla que utilizamos para resolver o para factorizar o para simplemente eliminar los coeficientes de la matriz A. ¿Sí? Entonces, simplemente desde el punto de vista de programación, lo que vamos a hacer entonces es, en vez de almacenar los ceros que vamos generando, ¿no es cierto?, a ir eliminando la columna 1, por ejemplo, en vez de colocar los ceros en esas posiciones, vamos a colocar en esas posiciones los factores multiplicativos, ¿no es cierto? Esos factores multiplicativos ya sabemos que pertenecen a la matriz L. Entonces, al final del procedimiento, ya vamos a tener por debajo de la diagonal la matriz L y por arriba de la diagonal, con la diagonal incluida, vamos a tener la matriz U. Entonces vamos a utilizar solamente los espacios de la matriz de coeficientes A para ir almacenando los coeficientes de dos matrices, de la matriz L y de la matriz U en simultáneo, es decir, en una sola matriz, ¿no? Lo vamos a ver en este ejemplo. Fíjense. Si nosotros utilizamos ahora la tabla que hemos venido utilizando, ¿no?, antes del paro, para almacenar o para organizar las operaciones de eliminación de Gauss, entonces el primer paso, cuando
K vale 1, ¿no es cierto? Consiste en eliminar los coeficientes. Bueno, acá lo vamos a poner de esta manera. En eliminar los coeficientes en la columna 1. ¿Sí? Solo que en vez de colocar acá los ceros, ¿no? Estamos colocando ¿qué cosa ahí? Los coeficientes multiplicativos de cada fila de la columna 1. ¿No? Estamos almacenando, digamos, estos coeficientes que pertenecen a quién estos coeficientes. Estos de acá pertenecen a la matriz L, ¿no? En este caso, que la matriz L es una matriz 3×3 que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba, y por debajo va a tener quiénes. En este caso, ¿no es cierto?, estaría el 0,5 y el 0,5, ¿no? Esos dos coeficientes ya que estamos colocando aquí directamente en la tabla, en la posición de la matriz A, donde ya deberíamos tener 0, simplemente almacenamos en esas posiciones los valores de la matriz L. ¿No es cierto? Lo estamos viendo acá desde el punto de vista de optimizar, ¿no es cierto?, el uso de los espacios de memoria en un programa de computación, ¿cierto? Es por eso que acá yo he colocado este recuadro, ¿no? Este recuadro aquí para indicar que los coeficientes que están dentro de ese recuadro en realidad no pertenecen a la matriz A, sino a la matriz L. ¿Sí? Entonces, para que no haya dudas, ¿no? Acá en esas posiciones donde estoy colocando el 0,5, en realidad para la matriz A son 0. Pero los estoy utilizando, en vez de almacenar los 0, almaceno ahí, ¿quiénes? Los coeficientes de la matriz L, ¿no es cierto? Voy almacenando ahí. Y en el siguiente paso voy a colocar también el valor que le corresponda al coeficiente multiplicativo del paso 2, ¿no es cierto? Porque en el paso 2 ya voy a eliminar justamente la posición A32, ¿no es cierto? Voy a eliminar ese coeficiente que en el paso 1 era 0,5. Entonces en el paso 2 ya va a ser 0 en esa posición. Y el coeficiente multiplicativo que lo he almacenado justamente ahí, ¿no? Ese viene y ocupa la posición en la matriz L. Entonces, fíjense que acá yo lo he hecho con colores, ¿no? Lo que está en celeste vienen a ser los coeficientes de la matriz L, ¿no? La triangular inferior. ¿Por qué solamente aparecen ahí esos coeficientes? Porque los otros coeficientes son por definición, ¿no es cierto? Tenemos los coeficientes que están por arriba de la diagonal principal. Esos coeficientes ya son por definición. Tenemos que L va a tener unos en la diagonal y ceros por arriba. Entonces esos ya son conocidos, no necesitamos explicitarlo, digamos, dentro de estas operaciones. Los únicos coeficientes que son desconocidos son los que están por debajo de la diagonal y que justamente corresponden a todos estos coeficientes que están en esta área que la he colocado en celeste, ¿no? Y los coeficientes que están por arriba, es decir, los que están en el área anaranjada, ¿no es cierto? Todos estos coeficientes que están por arriba, pertenecen a quién? A la matriz U, ¿no? Entonces acá ya están explicitados, ¿no? Estos pertenecen a la matriz U y los que están en la zona celeste pertenecen a la matriz L. No sé si dio para entender todo este procedimiento, ¿no? Espero que sí. Entonces aquí lo que hemos hecho es simplemente utilizar, ¿no?, la misma tablita que hemos venido utilizando para la eliminación de Gauss, la estamos utilizando además para descomponer, para el método de factorización, que es descomponer la matriz A en dos submatrices, ¿no? Y acá en una sola matriz la tenemos las dos matrices, ¿no? La matriz L y la matriz U.
¿no? La que está en celeste, entonces, es la matriz L, y en anaranjado, la matriz U. Y en realidad, no hemos hecho ninguna modificación, ¿no?, a la tabla que hemos venido utilizando para la factorización, para la eliminación de Gauss, ¿sí? Entonces, en esta tablita estamos resolviendo, digamos, dos procedimientos, ¿no es cierto? El procedimiento de eliminación de Gauss y la descomposición o la factorización LU. Ok, entonces eso hemos dicho, nos va a servir mucho posteriormente en otros tipos de problemas. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo utilizar este método en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de álgebra, ¿no? Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, AX igual a B. Si nosotros utilizamos el método de factorización LU para factorizar A, ¿no es cierto?, en L y U, ¿no?, en el siguiente paso, entonces vamos a tener LU por X igual a B. Ahora, haciendo uso de las propiedades asociativas, ¿no?, asociamos U con X, ¿no? Entonces va a ser L por la asociación de U por X igual a B. Ahora llamamos a U por X, lo llamamos C, ¿no es cierto? Entonces U por X lo llamamos C, de manera que nos va a quedar en esta segunda ecuación L por C igual a B. Fíjense que en esta operación, la matriz B, ¿no?, no la hemos tocado, ¿no? Nos queda simplemente, el mismo vector B, ¿sí? Ok, entonces tenemos, digamos, dos sistemas de ecuaciones. LC igual a B, ¿no es cierto? Al asociar U por X, ¿no?, igual a C, tenemos entonces L por C igual a B, y el otro sistema sería U por X igual a C. El primer sistema, L, como L es una matriz triangular inferior, quiere decir entonces que este sistema se va a resolver por sustitución frontal. Es decir, vamos a comenzar a resolver los valores de C, ¿no es cierto? Porque aquí en este sistema nuestras incógnitas van a ser C, ¿no? B es el vector de términos independientes, que ya lo conocemos, ¿no? Y al resolver entonces ese sistema, vamos a conocer los valores del vector C. Este vector C nos va a servir, ¿no es cierto?, para después resolver nuestras incógnitas X, ¿no?, en el siguiente paso. En este vector C viene a ser, en el método de eliminación de Gauss, viene a ser el último vector, es decir, la columna del vector B en el último paso. Ese va a ser el vector C en la equivalencia, digamos, con el método de eliminación de Gauss, ¿ya? Ok, entonces resolvemos este primer sistema por sustitución frontal y una vez conocidos los valores de C, igualamos el segundo producto, U por X igual a C, ¿no?, y nuestras incógnitas ahora van a ser X. Como U es una matriz triangular superior, ¿no?, entonces este sistema lo resolvemos por sustitución reversible. Ok, ya conocemos entonces esta forma de proceder, entonces sería fácil resolver el sistema a través de este procedimiento, ¿no? Ok, vamos a ver algunas observaciones. La pivotación también es obligatoria, obviamente, en la factorización LU, de manera que las permutaciones de fila afectan también a los coeficientes de L y al vector B. De manera que si
reescribimos ahora la ecuación 1, ¿no? La ecuación 1 la vamos a poner L por C igual a B asterisco, ¿no? Donde B asterisco va a ser igual a B si es que no se realiza ninguna permutación de fila. Si se hizo alguna permutación de fila, B asterisco va a ser el mismo B, pero con las permutaciones de fila que se efectúan. ¿Sí? Simplemente lo desordenamos, digamos, el vector B con las permutaciones de filas que se hicieron en el proceso de llevar A su forma triangular superior, ¿cierto? Ok, y sería, digamos, la única observación, ¿no es cierto? Que esta B asterisco será igual a B si es que no hay ninguna permutación de fila. Obviamente que al permutar filas se modifica, ¿no es cierto?, las posiciones de los coeficientes de L. De manera que cuando nosotros hagamos la verificación a posteriori de L por U, nos va a salir la matriz A, pero con las filas desordenadas. Entonces tenemos que llevar en cuenta las permutaciones de fila en una matriz de permutación para al final, ¿no?, ejecutar esas permutaciones sobre el producto de L por U. Ok. Fíjense, entonces vamos a resolver vamos a resolver este sistema de ecuaciones, pero haciendo uso de la misma matriz que ya hemos resuelto o que hemos factorizado en el ejercicio anterior. Entonces ya conocemos la matriz L y la matriz U, ¿no es cierto? La hemos descompuesto en el ejercicio anterior, ¿sí? Justamente acá tenemos, ¿no es cierto?, la matriz L y la matriz U de esa matriz de coeficiente. Entonces ya es un dato conocido, ¿sí? Ok. Entonces, como L y U son conocidas, ya no necesitamos aquí volver a realizar el primer paso, que sería el paso de factorización LU, o que en su similar de Gauss-Seidel sería la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos L y U, resolvemos la primera ecuación. La primera ecuación sería entonces el producto de L por C igual a B asterisco. Pero como en este primer paso, ¿no?, es decir, al encontrar L y U no se hizo ninguna permutación, entonces B va a ser igual al original, ¿no es cierto? Esta B, entonces, esta de aquí va a ser B, y por lo tanto va a ser exactamente la misma, ¿no? Entonces, en la primera ecuación, L por C igual a B, ¿no?, colocamos el mismo vector B. Y resolvemos este sistema de ecuaciones, como hemos dicho, por eliminación frontal, ¿no? Entonces, de la primera ecuación, ¿no?, simplemente despejamos C sub 1. Bueno, en este caso es directo, ¿no es cierto? Porque el producto de esta matriz, ¿no?, la fila 1 por la columna C, ¿no?, simplemente vamos a tener 1 por C sub 1 igual a C sub 1. Y todo eso va a ser igual a 1. Entonces, directo, digamos, ¿no? C sub 1 va a ser igual a 1. Luego, nos bajamos a la segunda fila, ¿no? Vamos a tener entonces todos estos coeficientes. Entonces vamos a tener 0,5 por C sub 1, va a ser, lo vamos a poner así, ¿no? 0,5 por C sub 1, más 1 por C sub 2, más 1 por C sub 2, va a ser igual, ¿no es cierto?, igual a 2. Entonces, de ahí ya conocemos cuánto vale C sub 1, ¿no es cierto? C sub 1 vale 1 del paso anterior. Entonces, le colocamos acá, no va a ser 0,5 por 1, queda 0,5, más C sub 2 igual a 2. Y despejamos C sub 2, ¿no? C sub 2 va a ser entonces 2 menos 0,5 igual a 1,5, ¿sí?, que es el resultado que
tenemos acá, ¿no? Ok, ya tenemos entonces C sub 1 y C sub 2. Ahora resolvemos para C sub 3 de la fila 3. Ok, vamos a borrar esto. Ok, entonces nos vamos a la fila 3 ahora. Tenemos entonces 0,5 que multiplica a C sub 1, que ya sabemos que vale 1, menos 1 que multiplica a C sub 2, que ya sabemos también cuánto vale C sub 2, 1,5, ¿no? Más 1 que multiplica a C sub 3, y todo eso es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces acá nos queda 0,5 menos 1,5 más C sub 3 igual a 1. Hacemos acá la resta, nos va a quedar 0,5 menos 1,5, nos queda menos 1, más C sub 3 igual a 1. De manera que C sub 3 va a ser igual a 0. Ops, aquí, no, perdón, ya estaba restándolo ya, ¿no? Va a ser igual a 2. Sí, pasa al otro lado, ¿no? El menos 1 pasa al otro lado con signo positivo y va a ser igual C sub 3 igual a 2. Es eso. Y listo, ya tenemos entonces el vector C, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto. Ok. Entonces ya tenemos nuestro vector C, ¿no es cierto? Que sería todo esto de aquí, ¿no? C sub 1 igual a 1, C sub 2 1,5 y C sub 3 2. Con ese vector C nos vamos ahora a la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 que va a ser U por X igual a C. U es la matriz triangular superior que habíamos determinado en el proceso de factorización, ¿no? Y el vector C entonces lo colocamos acá al lado derecho como el vector de términos independientes y resolvemos para X por sustitución reversiva. ¿Qué significa sustitución reversiva? Lo contrario de sustitución frontal, ¿no es cierto? Aquí vamos a comenzar a resolver a partir de la última fila, ¿no? De este sistema, que es donde solamente tenemos la única incógnita X3, ¿no? Entonces, X3 va a ser igual a 2 dividido entre 1 igual a 2. Con X3 conocido, nos subimos a la siguiente fila, ¿no? Y de ahí despejamos X2. Entonces va a ser X2 va a ser 1,5, que ya estaba al otro lado, ¿no? Menos este valor de acá, ¿no? Menos 0,5 que está multiplicando ¿a quién? A X3, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 0,5 que multiplica a X3 que vale 2, ¿no? Y todo dividido entre el coeficiente de la diagonal, entre menos 1,5. Entonces, haciendo operaciones, nos va a dar X2 igual a 1. Con X3 y X2 conocido, ahora nos pasamos a la primer fila, ¿sí? Y de ahí despejamos X1, ¿no? En este caso, entonces, nos va a dar 0. Y listo. Ya tenemos entonces la solución de nuestro sistema, ¿no? X1 igual a 0, X2 menos 1 y X3 igual a 2. Entonces, como les decía, en este procedimiento estamos trabajando básicamente por el método de factorización LU. Trabajamos solamente en la matriz de coeficientes sin tocar el vector B. Y al final, cuando ya vamos a resolver el sistema, simplemente incorporamos el vector B para resolver el sistema en dos pasos, ¿no es cierto? En dos sistemas. El sistema 1, L por C igual a B, y el segundo sistema, UX igual a C. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? En primer lugar, ahorrar espacios de memoria, ¿no? Al descomponer la matriz A en dos submatrices. Y en segundo lugar, que vamos a poder, al tener ya la matriz A factorizada, vamos a poder resolver para varios vectores B. Pudiéramos resolver para varios vectores B. En
en muchas de las ingenierías es muy útil esto porque el vector B, por ejemplo, en ingeniería estructural, el vector B representa las cargas sobre una determinada estructura. ¿Sí? Y si nosotros quisiéramos calcular desplazamientos o esfuerzos dentro de esa estructura, ¿no es cierto? Tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones que va a estar igualado a el vector B que representa las cargas estructurales, ¿no es cierto? Entonces yo puedo simular varias situaciones de carga y simplemente lo único que voy a modificar en la resolución va a ser el vector B, ¿no? Al modificar las cargas solamente se modifica el vector B. Y eso obviamente significa que voy a ahorrar mucho tiempo en primer lugar, ¿no es cierto? Voy a optimizar el trabajo. Entonces, esa sería inicialmente una de las de los aspectos importantes al resolver un sistema de ecuaciones por factorización LU. Ok, acá he resuelto otro sistema donde ya vamos a aplicar la factorización LU con pivotación, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ampliar un poco. Fíjense, tenemos este sistema donde inicialmente, ¿no es cierto?, la matriz A, el coeficiente en la posición del pivote no es el mayor coeficiente de su columna, ¿no es cierto? Este de acá no es mayor a ninguno de estos dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar, ¿no es cierto?, el mayor coeficiente en la posición del pivote. Entonces, en este caso, el mayor coeficiente está en la fila 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permutar la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? Y eso es lo que hemos hecho en el siguiente paso, ¿no es cierto? Hemos permutado la fila 1 con la fila 2, de manera que esta fila 2 la colocamos en la posición de la fila 1 y la fila 1 la hemos colocado en la posición de la fila 2. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya estamos haciendo una permutación de fila. Y eso lo hemos indicado, ¿no?, haciéndole recuerdo, colocándole un apóstrofe en el paso 1. ¿Sí? Entonces, el paso 1, que supuestamente tenemos que eliminar la columna 1. Pero como no vamos a eliminar en este paso, simplemente vamos a hacer permutación de fila. Eso lo indicamos colocándole ese apóstrofe ahí, ¿no? Entonces va a ser 1'. El paso 1 realmente va a ser cuando ya eliminamos los coeficientes de la columna 1. Entonces, inicialmente, en la posición A21 y A31, acá tenemos 0, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que en esos espacios que sabemos que son 0 de la columna 1, vamos a almacenar los coeficientes multiplicativos que pertenecen a la matriz L, ¿no es cierto? Entonces ahí los almacenamos. 1/5, 0,2. 3/5, 0,6. Y hacemos las mismas operaciones con los otros coeficientes en la fila 2 y fila 3. ¿No? En el siguiente paso hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a eliminar ahora el coeficiente que está en la columna 2, en la fila 3. Pero en ese espacio de memoria almaceno el coeficiente multiplicativo que estoy utilizando en este paso. Entonces, menos 0,2 dividido entre 6.6, lo he colocado acá solamente con 3 cifras significativas, ¿no? Va a ser menos 0,0303. Entonces ya tengo, en este último paso, ya tengo los coeficientes que están aquí en este colorcito celeste. Estos pertenecen a ¿quiénes? A los coeficientes de la matriz L, ¿no es cierto? Porque los otros son conocidos. Y lo mismo, los que quedaron por arriba de esta última matriz, por arriba de la diagonal principal, incluida la diagonal principal, son los coeficientes que pertenecen a la matriz U, triangular superior, porque los otros coeficientes, ¿no?, los que están por debajo son 0 y nosotros ya los conocemos. Entonces, en esta única matriz tenemos almacenadas estas dos matrices, L y U. Ok, una vez que hemos factorizado, entonces ahora vamos a
resolver el sistema, ¿no es cierto? Este sistema de ecuaciones. Este vector de acá viene a ser nuestro vector B, ¿no es cierto? Pero, como hemos hecho una permutación, entonces, ¿quién va a ser B asterisco? Va a ser el mismo vector B, pero con la permutación que se hizo. Es decir, hemos permutado la fila 2 con la fila 1. Por lo tanto, los coeficientes acá que están en la fila 1 y en la fila 2, los permutamos. Nos queda entonces el 15 por arriba, el 24 en la fila 2, y en la fila 3 simplemente lo copiamos, porque ahí no se hizo operaciones de permutación con la fila 3. Entonces ese va a ser ahora nuestro B asterisco, ¿sí? Ok. Entonces recordamos que B asterisco es el vector B con las permutaciones que se han hecho, ¿no? Que acá están ya indicadas, ¿no? Y ahora nos vamos a la primera ecuación, ¿no es cierto? A la ecuación 1, que es L por C igual a B asterisco. De ahí resolvemos, como hemos visto, por sustitución frontal, ¿no? De la primera fila sabemos que C1 es 15. Ese valor lo reemplazamos ya para la segunda operación, ¿no? Para calcular C sub 2, que nos dio 21, y finalmente calculamos C sub 3, 264. Ustedes lo pueden verificar por si acaso he hecho bien las operaciones, ¿ya? Ahí en su casa ustedes vuelvan a resolver el ejercicio para ver si están bien calculados todas las operaciones. Ok, fíjense que todos estos valores son los que hemos colocado aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos 15, 21 y 264, ¿no? Para ahora calcular el vector X, ¿no? Por sustitución reversiva. Y obtenemos finalmente la solución de este sistema para los valores, para las incógnitas X, ¿no? Donde va a ser X1 igual a 1, X2 igual a 2 y X3 igual a 3. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Gauss, ¿no? Del método de Gauss, vamos a ver que en realidad el procedimiento de factorización LU es exactamente lo mismo que habíamos ya hecho en la eliminación de Gauss. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos prácticamente nada nuevo, excepto que, ¿no es cierto?, los coeficientes de la matriz L lo vamos a ir almacenando, ¿no es cierto?, en todas las posiciones donde se nos van eliminando los coeficientes de la matriz A. Entonces, ahí almacenamos los coeficientes multiplicativos en cada una de esas posiciones, ¿sí? Y de ahí obtenemos directamente la matriz L sin necesidad de irnos al procedimiento matricial. Simplemente aquí en la tablita ya lo podemos descomponer las dos matrices, L y U. Ok, jóvenes. Después de este retorno, obviamente nos cuesta a todos, supongo yo, volvernos a poner las pilas. No sé si ustedes en esta primer clase todavía están medios dormidos, algunos. De hecho, creo que los vi algunos ahí que estaban echaditos en su camita y que ahora cuando prendieron sus cámaras ahí, no se olvidaron de los monitores y ahí los he visto ahí echados, cómodos en sus camitas ahí, carácter, ¿no? Bueno, espero que ya a estas alturas ya estén bien despiertos y que les hubiera servido esta clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Quedo atento por si hay alguna duda. Nada, no hay. Todo claro, dice Marco Alexander. Bien, ok. Entonces, gracias, Beyman. Muy bien, entonces quedaremos para la clase del jueves. Vamos a, ya salió el calendario, no sé si ustedes ya también están, ¿no?, con este nuevo calendario, que tenemos que terminar las clases hasta diciembre, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de terminar nosotros
con los exámenes incluidos para que ya, no sé si tal vez lo podamos terminar hasta antes de Navidad para ya que puedan estar tranquilos a esas alturas. Vamos a hacer lo que se pueda, ¿ya? El calendario, ya yo se los paso ahorita ahí al WhatsApp. Perfecto. Bueno, es el calendario que ha presentado el vicerrector, ¿no es cierto? Y que seguramente lo tiene que aprobar el ICO. Me imagino, ¿no? Que van a hacer alguna reunión con el Consejo Universitario para ratificar ese calendario o rechazarlo y hacer otro. Pero creo que va a ser ese el calendario que se va a utilizar. Ok, jóvenes, ya lo vemos después de todas maneras eso. Entonces, que tengan muy buenos días y chao, chao para todos.